¿Alguna vez has tenido esa sensación repentina en el corazón, como un susurro helado, que te hace detenerte mientras el mundo sigue corriendo? Esa voz interior que te pregunta si la vida que estás viviendo es realmente tuya o solo una larga actuación construida sobre compromisos silenciosos y miedos nunca enfrentados, porque sabes que un día podrías despertar y no reconocer más a la persona en el espejo, dándote cuenta demasiado tarde de que has desperdiciado años en una existencia que no elegiste de verdad. Es un pensamiento que nos golpea a todos al menos una vez. Ese momento en el que comprendes que no se trata de mala suerte o destino, sino de un patrón preciso, un mecanismo que Nietzsche había previsto con una lucidez casi dolorosa. Detrás de su aparente rabia se escondía una invitación urgente a despertar antes de que fuera demasiado tarde, porque estas verdades no son teorías abstractas, sino mapas para navegar el caos interior y evitar pagar el precio más alto, el de una vida vivida a medias. Y si estás escuchando esto es porque una parte de ti ya siente que todavía hay tiempo para cambiar de rumbo, para dejar de obedecer esquemas que te han aprisionado sin que te dieras cuenta. Yo lo sé bien, porque estas 13 verdades de Nietzsche me han acompañado en momentos en los que me sentía perdido, haciéndome ver que el verdadero cambio nace de confrontarse con lo que duele, pero que al final libera. El tema central aquí es justamente este: 13 lecciones dolorosas pero liberadoras que la mayoría de las personas descubren solo cuando ya han acumulado arrepentimientos, cuando el confort ha ocupado el lugar de la verdad y el ruido de la multitud ha ahogado su propia voz interior. Nietzsche no las escribió para asustar, sino para despertar, para mostrar que la vida no es una actuación que hay que imitar, sino un camino que hay que construir con coraje, pensando con la propia cabeza, en vez de repetir lo que los demás nos enseñaron a creer. La primera verdad que Nietzsche nos revela es que nunca te enseñaron cómo pensar, solo cómo obedecer. Desde el día en que naces, te piden que te conformes, que levantes la mano, que te quedes quieto, que memorices y repitas. Nunca te preguntan qué piensas realmente. Te enseñan qué pensar y te premian cuando lo repites fielmente. Yo personalmente creo que este es el primer acto de traición hacia uno mismo, porque cambiar la obediencia por inteligencia significa perder la capacidad de cuestionar y al final de existir auténticamente, como si viviéramos en la historia de otro en vez de en la nuestra. Una vida vivida sin pensamiento independiente no es vida, es solamente una actuación en la historia de alguien más. La segunda verdad que emerge es que la mayoría de las personas prefiere el confort a la verdad. Muéstrales la verdad desnuda y cruda y no te agradecerán, te rechazarán, porque el confort es cálido, familiar y tranquilizador, mientras que la verdad suele ser fría, incómoda y brutal. La gente finge amar la verdad, pero en realidad busca solo consuelo. No quiere ser despertada, quiere ser mimada. Por eso se rodea de respuestas fáciles, eslóganes reconfortantes y opiniones de grupo, no por maldad sino por miedo. La verdad, sin embargo, no se preocupa por tus sentimientos, te muestra la realidad tal como es. Y Nietzsche estaba convencido de que la mayoría de las personas no puede soportarla. Prefieren la ignorancia y la distracción hasta que un día la verdad irrumpe de todos modos en su mundo cómodo. En ese punto, suele ser demasiado tarde. Y yo lo veo todos los días en las decisiones que tomamos para evitar el malestar. La tercera verdad que Nietzsche ilumina es que lo que te duele es a menudo lo que te revela de verdad. Las personas huyen del dolor como si fuera veneno, pero Nietzsche lo veía como un espejo implacable. Vivir significa sufrir, decía. Sobrevivir significa encontrar un sentido en ese sufrimiento. Lo que temes revela a qué estás apegado. Lo que te rompe revela lo que has descuidado. Lo que combates revela quién crees que eres. Sin embargo, la mayoría de las personas intenta callar el dolor en vez de escucharlo. Lo anestesia, lo evita, lo distrae, pero el dolor no se va. Espera, crece y al final te obliga a enfrentarlo. Nietzsche no creía en la huida, creía en ir directo hacia él
porque solo atravesándolo puedes volverte más fuerte que lo que te hirió. Para mí fue una de las verdades más difíciles de aceptar porque huimos del dolor anestesiándolo o distrayéndonos. Pero en realidad es ahí donde crece y nos obliga a volvernos más fuertes, solo si lo enfrentamos directamente sin escapar. La cuarta verdad que corre en su pensamiento es que la multitud rara vez tiene razón, pero siempre es ruidosa. Hay algo seductor en la masa. Te da identidad, propósito y un sentido de seguridad. Te sientes protegido porque todos creen lo mismo. Pero Nietzsche advertía que la multitud no es sabia, es solamente ruidosa. No piensa, reacciona, no se cuestiona, repite. Y mientras más personas reúne, más peligrosa se vuelve. La locura en los individuos es rara. Escribía, pero en los grupos, en los partidos, en las naciones es la regla. Muchos se dan cuenta demasiado tarde de que han construido su vida sobre la aprobación de personas tan perdidas como ellos. No persiguieron la verdad, sino la validación. No defendieron algo, solo se camuflaron, y cuando comprenden que la multitud estaba equivocada, ya han sacrificado su individualidad para pertenecer. Yo lo he reflexionado mucho, viendo cómo tantos construyen la vida sobre la aprobación de quienes están tan perdidos como ellos, sacrificando la individualidad para pertenecer a algo que al final traiciona. La quinta verdad que Nietzsche entrega es que la amabilidad sin fuerza te convierte en blanco. Te enseñaron a ser amable, educado, agradable y generoso, pero Nietzsche veía claramente que sin fuerza, la amabilidad se transforma en debilidad. Los depredadores no respetan la amabilidad, la explotan. Quien toma no se detiene porque eres bueno. Al contrario, toma más. El mundo no premia la dulzura desarmada. Nietzsche escribió que los débiles siempre están obligados a mentir porque sin fuerza no pueden permitirse la honestidad. Reprimen sus propias necesidades, esconden sus límites, empequeñecen su propia voz, todo en nombre de una falsa paz. Pero la paz sin poder no es paz, es sumisión. Solo quien es amable y fuerte al mismo tiempo cambia realmente las cosas. Quien es solo amable es usado, descartado y olvidado. Y yo lo aprendí en carne propia, que ser solo amable sin límites sólidos lleva a ser usado y olvidado, mientras que quien une amabilidad con fuerza cambia realmente el mundo alrededor. La sexta verdad que se despliega es que la disciplina no es motivación, es respeto hacia uno mismo. Muchos persiguen la motivación como una llave mágica, esperando el humor correcto o la inspiración perfecta. Nietzsche se reiría de esto. La disciplina para él no tenía que ver con el entusiasmo momentáneo, sino con la integridad, la capacidad de actuar a pesar de los sentimientos, especialmente cuando es difícil, es la forma más pura de respeto hacia uno mismo. No te lavas los dientes porque estás inspirado, sino porque eso es lo que haces. Proteges tus límites no porque sea fácil, sino porque importan. Cuando atas tus acciones a tu humor, construyes sobre arena. Cuando actúas según tus valores incluso en los días oscuros, te vuelves sólido, confiable, imparable. Muchos esperan el humor correcto para actuar, pero Nietzsche se reía de esto porque actuar a pesar de los sentimientos difíciles es la única integridad que cuenta. Y yo lo aplico todos los días en mis pequeños gestos que parecen banales, pero que construyen una vida sólida. La séptima verdad que Nietzsche denuncia es que las personas te apoyan hasta que no amenazas su identidad. A todos les gusta la idea de que tú mejores siempre y cuando no los superes, siempre y cuando tu crecimiento no ponga en duda su estatus o su zona de confort. Tu evolución los obliga a mirar su propia estancación. Tu éxito desenmascara sus excusas. Por eso, cuando empiezas a poner límites, a perseguir ambiciones reales o a decir tu verdad, algunas personas no celebrarán, se alejarán, criticarán, desaparecerán. No significa que estés equivocado, significa que dejaste de empequeñecerte para que ellos estén cómodos. Es una verdad brutal que he visto en relaciones que creía eternas. Cuando creces y superas el rol que te habían asignado de repente, se alejan porque tu evolución pone en evidencia su estancación
Y yo tardé años en entender que no es mi fracaso, sino señal de que dejé de empequeñecerme. La octava verdad que se revela es que tu sombra te saboteará si sigues ignorándola. Todos tenemos una sombra, las partes de nosotros que nos enseñaron a esconder. Rabia, vergüenza, celos, egoísmo. Nietzsche, como Jung, después de él, sabía que reprimir la sombra no la hace desaparecer, la hace solo más poderosa. Mientras más la niegas, más control adquieres sobre tus decisiones y sobre tu vida. Una persona que conoce su propia oscuridad no es controlada por ella. Integrar la sombra significa transformarla de enemiga en aliada. Para mí fue una liberación reconocer que conocer la propia oscuridad no significa ser controlado por ella. Esas partes de rabia, celos, egoísmo que reprimimos se convierten en monstruos subterráneos. La novena verdad que Nietzsche desnuda es que no puedes pensar con lucidez si siempre buscas agradar a todos, complacer a las personas. Parece amable, pero es una máscara del miedo, miedo al rechazo, al enfrentamiento, a la soledad. Cuando pones las expectativas de los demás antes que tu verdad, pierdes acceso a tu propia claridad. Para conocerte realmente a ti mismo, debes estar dispuesto a decepcionar a alguien. Tu vida auténtica contradecirá inevitablemente la imagen que los demás tienen de ti. Parece amable, pero es miedo disfrazado, y yo me lo repito a menudo, que para conocer el verdadero yo hay que estar listo para decepcionar a alguien, de lo contrario vives solo una actuación. La décima verdad que se manifiesta es que puedes hacer todo bien y sentirte igual de vacío. Sigues las reglas, sacas la carrera, encuentras el trabajo y la pareja, te mantienes alejado de problemas y sin embargo llegas a la meta con una desesperación silenciosa porque has vivido la idea de vida significativa de alguien más. El vacío nace cuando sustituyes la verdad interior por la validación exterior. La salida es dejar de preguntarte ¿qué deberías hacer? Y empezar a preguntarte ¿qué debes hacer tú realmente? Yo pasé por eso y sé que la salida es dejar de preguntar ¿qué deberías hacer? Y empezar a preguntarte ¿qué debes hacer tú realmente? La undécima verdad que Nietzsche ilumina es que el sentido es raro. Mientras que la atención es un sustituto vacío, perseguimos likes y visualizaciones creyendo que es conexión, pero es solo actuación. La atención es rápida y vacía. El sentido nace en cambio de lo que haces cuando estás solo, del trabajo que resuena con tu esencia, de las palabras que pronuncias, incluso cuando nadie las escucha. Nietzsche lo habría visto como hambre de algo sagrado que nace del silencio interior del trabajo que resuena con tu alma. La duodécima verdad que aclara es que la muerte no roba sino que clarifica. Nietzsche no temía la muerte, la veía como una fuerza que desnuda todo lo superfluo. Recordar que morirás te obliga a preguntarte si tendrías que vivir esta vida una y otra vez para la eternidad. ¿Lo harías realmente? La muerte te pregunta si estás viviendo o simplemente tirando adelante. Y yo cada vez que lo pienso, siento la urgencia de dejar de tirar adelante y empezar a vivir profundamente. La decimotercera verdad, la más brutal, es que la verdadera libertad tiene un costo altísimo. Todo lo que en ti era falso. Para ser libres debes destruir las falsas amistades, los mecanismos de defensa, la necesidad desesperada de aprobación. La libertad no se regala, se toma, y el precio es perder todo lo que no era auténtico. Es aterrador, pero la única manera de no sentirse extraño en la propia existencia, y yo creo que es aterrador, pero la única manera de no sentirse extraño en la propia existencia. Este profundizamiento psicológico y filosófico me lleva a compartir una experiencia que fue realmente mía. Hace algunos años, alrededor de los 35, estaba en una posición que todos envidiaban. Trabajo estable, relaciones aparentemente sólidas y una rutina que parecía perfecta. Pero por dentro sentía un vacío creciente, como si estuviera recitando un guión escrito por otros. Ignoraba el dolor de las verdades no dichas y seguía complaciendo a la multitud por miedo a decepcionar. Hasta que un día un pequeño fracaso personal
me obligó a detenerme y mirar mi sombra por primera vez. Fue ahí que comprendí que me estaba saboteando a mí mismo con compromisos silenciosos, y desde ese momento empecé a aplicar estas verdades una por una, poniendo límites, diciendo no a lo que no me pertenecía y enfrentando el malestar del pensamiento independiente. No fue fácil, pero fue el punto en el que empecé a sentirme vivo de verdad. Durante una lectura que me marcó profundamente hace años, encontré una frase que me golpeó como un rayo porque resumía toda la lucha interior con la verdad y el coraje de soportarla. La frase decía: ¿cuánta verdad puede soportar un espíritu? ¿Cuánta verdad osa? Esta se convirtió en mi verdadera unidad de medida y me hizo entender que la fuerza no está en huir del dolor o del enfrentamiento, sino en medirse precisamente por cuánto se está dispuesto a acoger sin endulzarla ni esconderla. Fue un momento de cambio personal que me empujó a cavar más profundo en mí mismo. Y si sientes que tú también necesitas ese mismo impulso, te invito a buscarla en el link que dejaré en la descripción del video. Es una lectura que recomiendo vivamente a quien quiere ir más allá de la superficie y confrontarse consigo mismo de manera auténtica, sin filtros. Ahora, llegando a la reflexión final, quiero decirte que estas 13 verdades no son una lista para memorizar, sino una invitación a vivir con más conciencia, y yo las he integrado en mi cotidianidad. Precisamente por eso, no para volverme perfecto, sino para dejar de derivar y empezar a elegir conscientemente. Quizás no estés listo para revolucionar todo hoy, y está bien así, la conciencia llega antes que la acción, pero si siquiera una de estas te ha tocado por dentro, no la dejes desvanecer, déjala sedimentar. Reflexiona sobre dónde en tu vida todavía estás obedeciendo al confort o a la multitud, o ignorando tu sombra, y empieza pequeño, pero empieza de verdad, porque Nietzsche nos enseña que el verdadero despertar no es dramático, sino ese momento quieto en el que decides no traicionarte más a ti mismo. Tú no estás atrasado, solo estás empezando desde la verdad, y si esto ha resonado contigo, comenta aquí abajo cuál verdad te golpeó más o cuál todavía estás resistiendo. Suscríbete si quieres formar parte de un espacio donde pensamos más profundo, sentimos más fuerte y vivimos de manera diferente, porque juntos podemos transformar estas advertencias en una vida que finalmente reconocemos como nuestra.